¿Qué tal? Soy el padre Ricardo Aguilar, doctor en teología bíblica. Sean bienvenidos una vez más para que juntos recorramos la palabra de Dios y estudiemos el evangelio que escucharemos el próximo domingo. En esta ocasión es el domingo de la Epifanía del Señor y pues vamos a entrar para conocer esta palabra, meditar sobre ella y aprender muchas cosas, tanto en el ámbito de la historia, en el ámbito de la literatura y sobre todo en el ámbito de la teología y la aplicación a nuestra vida interior y vida pastoral. Vamos a comenzar entonces poniéndonos en la presencia del Señor. Comparto con ustedes los contenidos de lo que iremos viendo en pantalla. Ahí está. Corresponde entonces al domingo 7 de enero, Epifanía del Señor. Vamos entonces a conocer el texto. Vamos a empezar primero con la oración para ponernos en la presencia de Dios y que el Espíritu Santo nos vaya guiando en la comprensión teológica y salvífica de este pasaje. Bien, nuestra oración. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido a los corazones de los fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos, según el mismo Espíritu, conocer las cosas rectas y gozar siempre de sus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y pues vamos a entrar en materia. Tenemos primero el texto, comparto aquí con ustedes el texto de este evangelio que escucharemos el domingo 7 de enero, día de la Epifanía, es decir, de la manifestación del Señor. El texto está tomado del Evangelio de San Mateo, capítulo 2, versículos 1 al 12. Jesús nació en Belén de Judá en tiempos del rey Herodes. Unos magos de Oriente llegaron entonces a Jerusalén y preguntaron: ¿Dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Porque vimos surgir su estrella y hemos venido a adorarlo. Al enterarse de esto, el rey Herodes se sobresaltó y toda Jerusalén con él. Convocó entonces a los sumos sacerdotes y a los escribas del pueblo y les preguntó dónde tenía que nacer el Mesías. Ellos le contestaron: en Belén de Judá, porque así lo ha escrito el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres en manera alguna la menor entre las ciudades ilustres de Judá, pues de ti saldrá un jefe que será el pastor de mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó en secreto a los magos para que le precisaran el tiempo en que se les había aparecido la estrella y los mandó a Belén, diciéndoles: vayan a averiguar cuidadosamente qué hay de ese niño, y cuando lo encuentren avísenme para que yo también vaya a adorarlo. Después de oír al rey, los magos se pusieron en camino, y de pronto la estrella que habían visto surgir comenzó a guiarlos hasta que se detuvo encima de donde estaba el niño. Al ver de nuevo la estrella, se llenaron de inmensa alegría. Entraron en la casa y vieron al niño con María, su madre, y postrándose lo adoraron. Después, abriendo sus cofres, le ofrecieron regalos, oro, incienso y mirra. Advertidos durante el sueño de que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, pues ahí tenemos el texto. Voy a empezar haciendo algunas anotaciones de carácter histórico, porque pues ya ven, vivimos una época donde luego muchas veces se dice, bueno, ¿y qué tan histórico es lo que está ahí narrado? Vamos allá entonces. Primero, respondemos a la pregunta: ¿nació Jesús durante el reinado de Herodes el Grande? ¿Qué nos dice la historia al respecto? Bien, según Josefo, o sea, Flavio Josefo, el historiador judío que estaba al servicio del emperador Vespasiano, Herodes el Grande murió poco después de un eclipse de luna antes de una Pascua. Esto lo menciona en Antigüedades de los Judíos, libro 17, y bueno, pues ahí vienen todas las anotaciones con respecto a este punto o estos puntos donde él va comentando
la muerte de Herodes el Grande, cuándo ocurrió, qué sucedió, etcétera. Aquí estamos hablando, pues, de un acontecimiento astronómico, un eclipse de luna. Entonces murió poco después de un eclipse de luna y antes de una Pascua. Los programas computacionales de astronomía afirman que hubo un eclipse la noche del 12 al 13 de marzo del 4 antes de nuestra era común, que llamamos comúnmente antes de Cristo, un mes antes de la Pascua que correspondió al año 750 desde la fundación de Roma. Se utiliza en latín la expresión ab urbe condita, es decir, desde la fundación de la ciudad. En el año 533 de nuestra era cristiana, el monje Dionisio el Exiguo había calculado el año del nacimiento de Jesús basado no en la fundación de Roma, sino desde el nacimiento del Señor, o sea, del nacimiento de Jesús. Dionisio había tomado el año 754 de la fundación de Roma como el año 1 después de Cristo, o sea, como el año 1 propiamente del nacimiento del Señor, pero no sabía que Herodes, de hecho, había muerto en el año 750 de la fundación de Roma, por lo que nuestro calendario, que es el calendario que fijó Dionisio el Exiguo y después fue confirmado con algunas ligeras modificaciones por parte del Papa Gregorio, pues no es correcto con respecto al nacimiento de Jesús. Entonces Jesús pudo haber nacido en torno al 6 o el 7 antes de nuestra era. Ujú. Así que no estaríamos en el año 2024, sino muy probablemente ya en el año 2030 o 2031 con respecto al nacimiento de Jesús. Y precisamente porque Dionisio el Exiguo, que había recibido este trabajo de calcular correctamente el nacimiento de Cristo, pues no tuvo en cuenta que Herodes el Grande había muerto tiempo atrás. Es decir, tiempo atrás con respecto al cálculo que el mismo Dionisio había hecho. Sin embargo, la probabilidad de que Jesús naciera durante el gobierno de Herodes es muy alta, y ello es coherente con lo referido por Lucas en el capítulo 3 y las tradiciones anteriores a la redacción de los evangelios sobre la edad que tenía Jesús cuando comenzó su actividad. San Lucas dice que Jesús tendría más o menos unos 30 años de edad. También cuando tuvo ciertas controversias con sus detractores en el Templo de Jerusalén que le decían, no tienes ni 50 años y dices que conociste o has visto a Abraham. Y finalmente, cuando Jesús padeció su crucifixión durante el gobierno de Pilatos y bajo el imperio de Tiberio. Entonces, pues hay un margen de fechas, creemos por toda la información con la que contamos, que muy probablemente Jesús muere en abril del año 30, un viernes que en ese año cayó 7 de abril del año 30, que corresponde a la fecha en la que coinciden todos los factores, tanto del calendario como pues prácticamente astronómicos con respecto a la luna llena de la Pascua, y por eso sabemos que Jesús muy probablemente murió en esa fecha, lo cual querría decir que Jesús murió aproximadamente de 36 años de edad. Ujú. ¿Qué decir ahora de los magos? ¿Qué eran los llamados magos? Quizá eran astrólogos, ya que interpretan el significado de la posición de las estrellas. Mateo los admira a pesar de que eran paganos. No juzga sus creencias culturales, sino que las reinterpreta desde una perspectiva de fe en la providencia de Dios. Los magos, en las culturas de Oriente, representaban la cima del saber y de la religiosidad cultural. Sin obstar sus creencias culturales, Mateo, que es judío, nos muestra que ellos buscan al rey de los judíos que creen que acaba de nacer. Luego son ayudados por judíos, intérpretes de las escrituras, quienes le precisan que el Mesías tendría que nacer en Belén, a solo 8 kilómetros de Jerusalén. Aunque muchos creen que los magos venían de Persia, la opinión de que provenían de Arabia es más antigua, como lo refieren Clemente Romano, que muere en el año 96,
San Justino por el año 165 y Tertuliano, que vive entre el 160 y el 240. Ahora, ¿qué decir de la estrella que los magos seguían? Bien, existen algunos referentes literarios previos en ambiente pagano. Virgilio, en el libro Eneida, en la segunda parte, numeral 694, cuenta que una estrella guió a Eneas al lugar donde debía fundarse Roma. Por tanto, aquí tenemos un fenómeno astronómico, que es una estrella caminante que va conduciendo a Virgilio, perdón, va conduciendo a Eneas, según la obra de Virgilio, al lugar donde debía fundarse la ciudad de Roma. Cicerón, por su parte, decía que había leyendas sobre los nacimientos y muertes de hombres grandes que supuestamente estaban marcados por signos celestiales. Esto lo dice en su obra De Divinatione, en el libro 1, capítulo 23. Suetonio, por su parte, reporta en la obra Augustus, numeral 94, que una tradición de Julio Marato afirmaba que un portento público alertó a los romanos unos meses antes del nacimiento de Augusto y que pues ese portento indicaba que la naturaleza había preparado un rey para el pueblo. Como vemos, estas tres obras nos hablan de acontecimientos astronómicos que pues ya digamos posteriormente, dada la secuencia de acontecimientos y de personajes famosos a lo largo de la historia de una cultura, se dice que los portentos astronómicos anuncian el nacimiento o el donde tenía que estar cierta persona en un momento dado para que se cumpliera un designio de los dioses. Aquí hablamos de los dioses porque son gente de otras culturas que no conocían al Dios de Israel y pues así solían interpretar o solían elaborar, digamos, estos textos que tienen más un carácter legendario que histórico. Entonces, dada la influencia literaria de la época, no extraña que Mateo, autor de su Evangelio, refiera a una estrella que se posara sobre el lugar donde nació Jesús. Por tanto, Mateo estaba utilizando aquí una forma literaria ya conocida en la época que quedaba muy apropiada para los fines teológicos del evangelista, solo que ahora éste le daba un valor teológico al relato, como diciendo, Dios en su divina providencia acomoda las cosas, se vale de acontecimientos para anunciar de cierto modo el nacimiento de su hijo, pero es un relato teológico, no es un relato histórico, ¿verdad? Si queremos ver este relato desde un enfoque estrictamente historiográfico, pues lo más probable es que no tengamos cómo confirmar históricamente que estas cosas sucedieron tal como las redacta Mateo. Pero vamos a ver precisamente en las conexiones literarias con otros pasajes de la Biblia que efectivamente Mateo utiliza una técnica de intertextualidad, es decir, de conexión entre textos con pasajes del Antiguo Testamento para significar todos estos elementos de la estrella que camina, los magos, la interpretación, el hecho que vienen de Oriente, que son intérpretes del sentido o significado del movimiento y posición de las estrellas, etcétera. Tenemos en Isaías capítulo 60, versículos 1 al 6, este pasaje interesante que dice así: Arriba resplandece que ha llegado tu luz, y la gloria de Yahvé sobre ti ha amanecido. Pues mira cómo la oscuridad cubre la tierra y espesa nube a los pueblos, mas sobre ti amanece Yahvé y su gloria sobre ti aparece. Caminarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu alborada. Alza los ojos en torno y mira, todos se reúnen y vienen a ti. Tus hijos vienen de lejos y tus hijas son llevadas en brazos. Tú entonces al verlo te pondrás radiante, se estremecerá y se ensanchará tu corazón, porque vendrán a ti los tesoros del mar, las riquezas de las naciones vendrán a ti. Un sinfín de camellos te cubrirá, jóvenes dromedarios de Madián y Efá, todos ellos de Sabá, vienen llevando oro e incienso y pregonando,
alabanzas a Yahvé. Un bonito pasaje de Isaías que pues nos va diciendo cómo al regresar los israelitas del exilio de Babilonia a Jerusalén, y una vez que se haya reconstruido el templo, vendrán reyes y gente poderosa de otros lugares, sobre todo de Oriente, a adorar al verdadero Dios que está en Jerusalén, y le traerán pues sus tesoros, entre ellos el oro y el incienso. También podemos ver que Mateo se vale del Salmo 72, versículos 10 al 11, que dice así: que los reyes de Tarsis y de las islas le paguen tributo, que se postren ante él todos los reyes. Y entonces de aquí se comenzará a pensar, de aquí, perdón, que se comenzará a pensar que esos magos eran reyes, y por eso les llamamos reyes magos en la tradición ordinaria. Entonces, Mateo nunca dice que sean reyes, pero por la forma de presentarlos y con la conexión que encontramos con pasajes bíblicos del Antiguo Testamento, podemos imaginar que estos magos tenían cierta potestad, porque además el hecho que regalen oro a un recién nacido era una costumbre solo entre reyes. Sabemos que en la antigüedad muchos reyes regalaban oro, piezas de oro, a otros reyes que tenían un niño heredero que les había nacido. Entonces era una forma de rendirle reconocimiento, no necesariamente pleitesía o sometimiento al otro rey, sino un reconocimiento de la dignidad, de la realeza de ese niño recién nacido. Y así cuando otro rey también tenía un hijo, pues también otros reyes le llevaban piezas de oro reconociendo su calidad de heredero del trono. También es probable que Mateo se base en dos relatos del Antiguo Testamento, que son el nacimiento de Moisés en Éxodo 2 y la acción de Balaán en números 22 al 24. Moisés sabemos que fue un caudillo que desde su nacimiento corrió peligro por un decreto del faraón, así como Jesús será perseguido por Herodes el Grande en cuanto se entere que los magos le vieron la cara porque se fueron por otro lado y ya no le dijeron nada sobre dónde estaba el niño. Pero como Herodes sabía que según el niño, el Mesías o el rey de Israel tendría que nacer en Belén, pues mandó matar a los niños de Belén, según el relato de Mateo. Por su parte, Balaam es un personaje que tiene una revelación que frustrará los planes del rey Balac de Moab, que quiere destruir a los israelitas llegados de Egipto. Balaán profetiza en favor de Israel. Balaán había venido de Oriente, según Números 23:7, en la Septuaginta, es decir, en la Biblia, que es la traducción del hebreo al griego, que se elaboró allá entre los siglos 3 y 2 antes de Cristo. Balaán practicaba la magia y predecía el futuro, según Números 23:23. Según una interpretación antigua del oráculo de Balaán, que aparece en Números 24:17, según la Septuaginta, este predijo que aparecería una estrella como símbolo del Mesías. Fíjense ya hasta dónde se llegaba la interpretación entre los siglos 3 y 2 antes de Cristo, donde claramente ya notamos una influencia de movimientos mesiánicos judíos que dejan entrever esta idea. Bien, tenemos que Mateo usa la técnica del Midrash Hagádico. ¿Qué es un Midrash? Es un comentario narrativo, en este caso narrativo, que parte del estudio o investigación de textos bíblicos con el fin de actualizar los temas mencionados en Números 23-24 con relación a Balán y el Salmo 72 que acabamos de leer e Isaías 60. Entonces, como que Mateo tomó estos tres pasajes del Antiguo Testamento y se preguntó, ¿cómo puedo contar algo relativo al nacimiento de Jesús que conecte estos textos del Antiguo Testamento para poder actualizar sus contenidos a través de una narración más que de una explicación?
Entonces lo hace a través de una narración y por eso a eso se le llama midrash, es decir, es una investigación, un darash, que es investigar en hebreo, investigar información sobre textos de los cuales va a tomar elementos teológicos para contar algo. Y hagádico viene de la palabra hagadá, que significa relato o narración en hebreo, y por eso midrash hagádico, es decir, un comentario de actualización de carácter narrativo. Eso es lo que está haciendo Mateo para contarnos que en Jesús se cumplen los elementos teológicos de estos pasajes del Antiguo Testamento. Y entonces así presenta el pasaje de la adoración de los magos como una teofanía, es decir, como una manifestación de Dios en el mundo, donde también se prefigura la aceptación de Jesús por parte de las naciones gentiles, que estas naciones gentiles, es decir, las naciones de los no judíos, estamos representados en los magos que son extranjeros y que son los primeros que reconocen la condición de verdadera humanidad, verdadera realeza y verdadera divinidad del niño Jesús. Pasamos ahora a unas anotaciones a expresiones del texto griego. Tenemos aquí, pongo en rojo los verbos relacionados con los magos, o más bien este, sí, con los magos que han escuchado a estas personas que están al servicio del rey. Dice, Hoide acusantes tu basileos eporeucesan. Bien, ¿qué nos dice aquí precisamente estos pasajes? Tenemos aquí del versículo 9, dice, habiendo oído al rey, pues más que al rey oyeron a aquellos servidores del rey que según habían interpretado la escritura, dice, los magos eporeucesan se fueron. Caidú, y he aquí, Jo Aster, la estrella, con Eidon en Teanatolé, que habían visto hacia el oriente, ¿verdad? Proegen autus, es decir, los conducía por delante, iba por delante de ellos. Geos Elzón, hasta que, habiendo llegado a un sitio, Estace Epano Hu se detuvo sobre el lugar donde se encontraba Entopaidion, donde se encontraba el niño. Ajá. Aquí retomando pues esos elementos literarios que habíamos visto referentes a otras obras, sobre todo de la literatura griega y romana. Versículo 10, Idontes de Tonastera, y habiendo visto la estrella, Ejare Sanjarán Megalen Sodra, perdón, se alegraron con gran alegría, literalmente, se alegraron con gran alegría. Por eso tenemos ahí las traducciones que dicen, bueno, se alegraron muchísimo, ¿verdad? Eh, y esta palabra final que aparece aquí en el texto, sodra, pues puede significar ahí extremadamente, en grado extremo, en grado sumo, eso es lo que significa sodra. Ujú. Entonces, fíjense todas las anotaciones que hay. Se alegraron con alegría grande extremadamente. Es decir, hay un énfasis aquí por medio de todas estas palabras que van subrayando la calidad de la alegría de estos magos que han visto la estrella, que saben que los va a conducir a donde nace el niño, donde ha nacido el niño. Caelzontes eistenoikian eidon to paidion metamarías tes metros autú. Interesante este pasaje, fíjense, por eso pongo ahí en el dibujo, si se fijan, van los magos caminando y se dirigen a dónde, a un establo, parecerá más bien una casa, ¿verdad? El texto de Mateo dice, y habiendo llegado a la casa, o entraron a la casa, y vieron al niño con María, su madre. Aquí, mucho ojo, este pasaje nos habla de una casa.
Por tanto, Mateo nunca hace ninguna referencia a un establo, a una cueva de pastores, ni nada de eso. Mateo le da un lugar, pues, un poco más digno en sentido humano al lugar donde se encuentra Jesús recién nacido. Está en una casa y María está con él. No se menciona a José, quizá no vio necesario hacerlo, pero bueno, nos pone una escena casi como una estampa, como si fuera pues una imagen alusiva a este día santo, María con el niño y los magos que se acercan. Y dice así luego el texto, caipesontes prosequines anautó, y cayendo de rodillas literalmente, prosequines anautó lo adoraron. Kai anoixantes tus thesaurus auton, y habiendo abierto sus cofres, prosenen canauto dora, entregaron o ofrecieron a él regalos, crisón, oro, kai libanon, kai smirnan. Tenemos aquí estos elementos que regalan el oro, el Líbanon, que es el incienso, y finalmente la Smirnan, que es la mirra. Dice, caigrematizentes cat onar, y habiendo sido como advertidos según sueños o por medio de sueños, me anacampsai pros Heroden, no volvieron a Herodes, di ales jodu anejoresan, sino que tomaron otro camino, Eisten Joranauton, hacia la región de ellos, es decir, hacia su país. Bien, tenemos que estos elementos son interesantes del texto griego porque vemos todos los elementos de una actitud religiosa de estos hombres que sin ser judíos van reconociendo que en Jesús se manifiesta un Dios verdadero, ¿verdad? Es un Dios que ellos no conocen muy bien, pero que sí lo reconocen en su condición divina. Entregan entonces estos tres regalos: el oro, que representa la condición de realeza del niño; el incienso, que representa la condición divina, porque solo se quema incienso a los dioses; y finalmente la mirra, que es un ungüento que se utiliza o se utilizaba en aquella época para embalsamar cadáveres, lo cual significa que están ya reconociendo de antemano que la futura muerte de ese niño será significativa para todos los pueblos de la tierra. Orientaciones para la vida interior y pastoral. Cristo nos ha mostrado que es un Dios encarnado, un Dios cercano, inofensivo, a pesar de ser todopoderoso, es inofensivo, que se pone en nuestras manos confiadamente, suscitando nuestra respuesta de fe y también nuestra ternura. Todos sentimos ternura cuando cargamos a un bebé, pues así el Dios Todopoderoso en el niño nacido en Belén se pone en nuestras manos, se pone al alcance, se nos muestra como verdaderamente es inofensivo. Dios, a pesar de que es todopoderoso, en realidad es inofensivo. Nuestra formación cultural, como la de los magos, por imperfecta que sea, al emplearla con buena intención, puede ayudarnos a abrirnos a la primacía de la revelación de Dios. Los magos no eran judíos, no conocían la ley de Moisés, quizás solo de oídas, pero no la vivían ellos, no se sentían sometidos a esa ley, porque eran extranjeros. Pero sus conocimientos que tenían, como la astrología, les sirvió al menos para abrirse a esta novedad y a la primacía de la revelación de Dios. Lo hicieron de buena fe. Entonces, a pesar de que sus conocimientos eran muy imperfectos, Dios se vale incluso de eso para atraerlos a su Hijo. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta. Nadie es perfecto, no existe la cultura perfecta, y todos nosotros en nuestro caminar hacia Dios vamos pasando por muchas imperfecciones, muchos errores, pero Él nos va atrayendo con sabiduría hacia Él.
Nuestra formación previa viene perfeccionada por esta revelación de Dios en Jesucristo. Esto hay que tenerlo muy, muy en cuenta, de modo que no caigamos en el error de, pues digamos, sentirnos superiores a otros por ser mexicanos, por ser católicos, por ser cristianos. No tenemos, digamos, ningún elemento que por pura cultura nos haga superiores a otros, ¿verdad? Ni siquiera la fe nos hace sentir superiores, porque la verdadera fe siembra en nosotros la humildad. Entonces, hay que dejarse reeducar por Dios para superar nuestras limitaciones culturales e ideológicas con las que quizá interpretábamos la realidad y el sentido de la vida. Así lo hacen los magos, se dejan educar por el Dios que se manifiesta en este niño, el Dios único y verdadero, un Dios diferente seguramente al que los magos tenían, pero ellos se dejan reeducar por este verdadero Dios. Aceptemos humildemente al Dios que viene a nosotros por medio del niño Jesús, Hijo de Dios, Hijo de María, de la Virgen Santísima e Hijo adoptivo de San José. Obsequiémosle nuestra vida como correspondencia al amor misericordioso que nos tiene. De nada sirve quererle ofrecer a Dios pues oro, incienso y mirra, porque además son criaturas, el oro, el incienso, la mirra son criaturas que Dios ha hecho, por tanto Él es dueño de todo lo creado. ¿Qué le puedes tú regalar a Dios? Más bien regálale el obsequio de tu fe, de tu asentimiento, de tu inteligencia, de tu voluntad, de todo lo que hagas, ofréceselo a Dios, porque Él es compasivo y misericordioso contigo, te regaló la vida y te regala también la oportunidad de conocerlo como Él es. Por eso es importante, como hicieron los magos, dejarnos reeducar por el mismísimo Dios que nos ama. Y con esto pues hemos terminado este comentario al texto bíblico. Pasemos a nuestra oración final. Señor Dios, que en este día manifestaste a tu unigénito a las naciones, guiándolas por la estrella, concede a los que ya te conocemos por la fe, que lleguemos a contemplar la hermosura de tu excelsa gloria. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Yo agradezco la atención de todos ustedes. Espero que este caminar juntos por el Evangelio de este domingo nos ayude a ser como los magos, a abrirnos a la fe, a abrirnos a ese primado de la revelación para que el Señor nos guíe, purifique también nuestras intenciones, purifique nuestras creencias y nos ayude a llevar una vida digna de hijos de Dios, una vida de oblación, de ofrecimiento y de santificación. Si este contenido les gusta, pues recuerden comunicar a sus contactos, hacerles ver que existe este canal donde juntos vamos creciendo en el conocimiento y vivencia de la palabra de Dios. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Bien, recuerden suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones para que YouTube les mande una notificación cada vez que yo suba un nuevo comentario a la palabra de Dios. Que tengan todos un feliz inicio de año 2024. El Señor los bendice ahora y siempre. Cuídense mucho y hasta pronto.